opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Oyentes, estamos en una nueva audición de este programa de La Voz del 26 de marzo en Pando, Rescatando Patria, y vamos a dar comienzo a esta audición. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, José, buenas tardes a la audiencia. Perfecto. Buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando, y bueno, para comenzar queremos recordar nuestros medios de comunicación. Los amables oyentes que quieran comunicarse con nosotros y aquellos que quieran compartir, disentir, pedir cualquier tipo de información, tenemos nuestros teléfonos. El teléfono de Gustavo es el 092-961-706 092-961-706. El mío es 099-30-22-69 099-30-22-69. También nos pueden llamar al teléfono de la radio. Luego de este programa siempre nos quedamos algunos minutos al 2292-4386 2292-4386. Tenemos nuestra página en internet, en YouTube, Rescatando Patria. Ahí nos pueden ver y escuchar los programas. Queremos recordarles también que traemos a Pando los fines de semana el diario La Juventud, una prensa de izquierda alternativa, que ustedes nos van a escuchar lo que ella contiene en los grandes medios de comunicación. El diario sale de 25 pesos, con eso nosotros hacemos finanza para nuestra militancia. Nos pueden llamar a estos teléfonos si se lo hacemos llegar amablemente, o si no, pueden ir a la feria. Nosotros siempre nos ponemos ahí en Meneses y La Ruta. Que dicho sea de paso, también queremos anunciar que mañana vamos a estar más o menos 10:30, 11 de la mañana. Con el diario. Con los materiales. Y también seguimos en la juntada de firma por el tema de declarar al departamento de Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua, ¿no? Más allá de que coincidan o no con nosotros políticamente, esto es algo que nos va la vida a todos los orientales. Así que, Gustavo, bueno, te doy paso a ti, que tenés algunas cosas muy importantes que comentar. Comenzamos hoy con una conmemoración. O sea, hoy, 1 de octubre, se están cumpliendo 67 años del triunfo de la Revolución China. El pueblo chino, comandado por su líder Mao Zedong, el 1 de octubre de 1949, termina una larga lucha, primero contra el colonialismo inglés, después contra el imperialismo japonés, finalmente contra el imperialismo norteamericano y contra sus cómplices. Y bueno, nos corresponde a nosotros como agrupación política o como organización política honrar a la epopeya del pueblo chino, a su lucha y a su líder también, más allá de las diferencias que se puedan tener o no. Y no nos corresponde a nosotros analizar al maoísmo como doctrina, o por lo menos en algún momento tal vez lo hagamos, pero las grandes epopeyas de los pueblos nosotros tenemos que conmemorarlas, como la Revolución Rusa del 17, la cubana del 59 y la china, que marcaron el siglo XX, ¿no? Entonces se debe recordar. Conmemoramos entonces. Más allá de todo el agua que pasó después bajo el puente. Por supuesto, eso será tema de otro programa alguna vez. Tenemos una serie de comunicados también. La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay
nos envía un comunicado, y lo vamos a leer textualmente, ¿no? Vamos arriba. Hacia el primer congreso de la consolidación de la CSGU, la otra central, entre comillas, ¿no? El 6 de noviembre del 2015 la realidad sindical del Uruguay cambió porque un grupo de sindicatos que no se venden, que no son el frente sindical de un partido, que no traicionaron a los trabajadores y que están alejados de los hechos de corrupción en el sindicalismo de nuestro país, fundaron la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Los dirigentes de la central oficialista decían que no existíamos, mientras siguen apoyando y siendo cómplices de las principales políticas del gobierno y de las patronales, mientras impulsan una política de conciliación de clases con los explotadores y además son cómplices de la persecución y represión de nuestros afiliados. Hoy, a un año de nuestra aparición pública, no solo que no desaparecimos, sino que por el contrario seguimos creciendo a paso lento pero firme, solidificando la unidad de la manada y no la del rebaño acomodado por el oportunismo. No sufrimos de pánico escénico y muestra de ello han sido movilizaciones como el acto del 1 de mayo en la explanada de la Intendencia, el 17 de junio concentración en Plaza Libertad y posterior marcha al Ministerio de Economía y Finanzas, el 1 de agosto la carpa frente al Palacio Legislativo, la movilización del 10 de agosto en el departamento de Salto, el lunes 12 de septiembre la carpa frente a Reumatología en defensa del Hospital de Clínicas, el 17 de septiembre la movilización en el departamento de Paysandú, además de una infinidad de actividades a lo largo y ancho de todo el país. En todos los casos, cientos de trabajadores se movilizaron reclamando contra el ajuste antipopular y la política económica del gobierno, contra las pautas salariales, las nuevas privatizaciones de las PPP, el impuestazo, los recortes presupuestales en la salud, la educación y la vivienda, y por aumento real del salario y las jubilaciones, libertades sindicales plenas y por la reactivación de la industria y la producción. El 30 de septiembre a las 18 horas en el local de la COJUPE, o sea, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Jackson 1409, esquina Rodó, estaremos haciendo el lanzamiento de nuestro primer congreso, donde estaremos dando detalles de los diferentes talleres y en qué lugares de nuestro país se llevarán a cabo. Desde ya los invitamos a participar y contar con su presencia. Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Este era el comunicado que nos hacían llegar los compañeros de la Confederación. Como tú sabes, José, ya han estado algunos compañeros en nuestro programa. Y tenemos una serie de actividades que rapidito las voy a ir marcando. En la coordinadora de jubilados, nosotros ya habíamos dado la dirección, que aparecía en el comunicado, en la calle Jackson, esquina Rodó, Jackson 1407. Puedo dar un teléfono de la coordinadora de jubilados, 240-36-429, 240-36-429, por cualquier duda se pueden comunicar. Y bueno, el 4 de octubre, este martes, se va a hacer un taller sobre las bases fundacionales de la Confederación, en la coordinadora de jubilados. El 13 de octubre, otro taller sobre flexibilización laboral, tercerizaciones y también sobre las pautas salariales del gobierno. Y en el interior del país, en San Carlos, en la plaza de la localidad de San Carlos, el 7 de octubre hay una actividad a las 19 horas donde el tema va a ser la seguridad social. Ahí van a estar compañeros de la Confederación que tienen que ver con el tema de la seguridad social. Invitamos a toda la audiencia, a los trabajadores de la zona, a estar atentos y a participar en lo posible de estas actividades. Bien, José, tenemos... No precisa estar afiliado, digo. No. Todos los trabajadores simplemente participar y dar su opinión. Que quieran arrimarse y les interese. Por supuesto. Y que entiendan la necesidad de estar juntos. Claro, sin duda. Esto se trata de una nueva, digamos, forma, no una nueva, porque en realidad tiene muchos años, una forma de lucha que se había abandonado por parte de la central oficialista, ¿no? Eso está clarísimo. Se trata de rescatar banderas, ¿no? Que se habían perdido. Que por determinados entreguistas quedaron en desuso, ¿no es cierto? Bien. José, hoy 1 de octubre se está conmemorando, festejando, o no sé cómo llamarle,
el Día del Patrimonio. Y yo lo digo con una sonrisa y espero que la audiencia no lo tome a mal, porque el patrimonio de este país es muy importante para nosotros como organización política. Pero el gobierno lanza con bombos y platillos el Día del Patrimonio con un tema que es como meter el dedo en el ventilador a esta altura, en ¿no? estos momentos. Y voy a leer, por ejemplo, Uruguay celebra este sábado y domingo una nueva edición del Día del Patrimonio con la educación pública como protagonista de las actividades. La consigna es Educación Pública, Patrimonio Nacional. Es el lema de esta edición, que a su vez está acompañado por 3 palabras que buscan reflejar las características de la enseñanza nacional: integral, integradora e integrada. José, te dejo la palabra para que hagas un comentario sobre esto, y vuelvo a reírme y vuelvo a esbozar una sonrisa, porque la realidad es mucho, es tan importante hablar sobre la educación, y parece una broma esto. De verdad parece una broma viniendo del gobierno. Mirá, sí, una risa triste, ¿no es cierto? Sí, una mueca de payaso, digamos. Sí, una risa triste, ¿no es cierto? Porque estamos de acuerdo que la educación pública debería ser patrimonio nuestro, patrimonio nacional, ¿no? Ni que hablar. Estamos de acuerdo que debería ser integradora, ¿cómo era que decía? Integral, integradora, integrada. Debería ser, ¿no es cierto? Debería ser. El correcto uso de los verbos. Perfecto, perfecto. Quisiera remontarme solamente a cuando asumió este gobierno, sí, las grandes manifestaciones que hubieron por parte de los maestros para lograr el 6% para la educación. Sí. ¿No es cierto? Que se siguieron manifestando a lo largo de estos 12 años, ¿no? Exacto. Incluso con represiones muy duras por parte del gobierno. Perfecto. Y que no se les ha dado eso. ¿No es cierto? A ese patrimonio tan caro que dice el gobierno que tenemos, que es la educación pública, ¿no es cierto? Cuando en otras épocas, Gustavo, ¿te acordás? Nuestros antepasados, nuestros abuelos, era un orgullo haber estudiado en la escuela pública, en el liceo público. De la educación pública se recibían profesores, maestros, médicos, científicos. Justamente, si me permitís. Sí. Porque en otra parte del comunicado oficial dice: por otra parte, la edición 2016 llama a recordar el pensamiento y la acción de los protagonistas con lo que contó la educación uruguaya a lo largo de su historia. Y en el folleto que se envía por el Día del Patrimonio se habla de algunos... Menciona algunas personas, ¿no? ¿A quiénes menciona? Al maestro Soler, por ejemplo, que tuvo mucho que ver con las escuelas rurales. Al maestro Julio Castro, asesinado por la dictadura, salvajemente asesinado, ¿no? Y que no se le ha reivindicado, no se ha encontrado a sus responsables. No. Por lo menos si lo saben no le... totalmente la impunidad. Un tema que alguna vez vamos a tocar en profundidad, pero yo a lo que voy es lo siguiente: esta gente, junto con otros grandes educadores que tuvo este país, ¿qué pregonaban? Una educación popular, al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores. Que los trabajadores y el pueblo pudieran desarrollarse intelectualmente para en su vida tener un mejor desempeño. Hablar de maestro Castro y hablar de Soler, no tengo las actitudes para hablar de ello porque no soy educador, ¿no? Pero uno de costado... Pero somos padres también. Claro, somos padres. Hemos criado hijos. Y que se los tome como ejemplo para subirse al carro de la propaganda oficial es perverso, realmente es perverso. Mirá, porque habría que pensar y habría que analizar en qué condiciones está la educación hoy, ¿no? Sí, justamente. O sea, empezando por quién está a cargo del Ministerio de Educación. Ayer los jóvenes uruguayos, y uno se pone muy contento cuando ve... Realmente uno se pone muy contento cuando ve a los jóvenes movilizados más allá del celular. Digo, le decían en la cara a la ministra y le cantaban que no sabía nada de educación. Y tienen toda la razón los jóvenes.
Por ahí saldrá el gobierno a decir que eso era una conspiración, vaya a saber armada dónde. Capaz que dice que eran terroristas. Tenían una cara de conspiradores los pobres gurises, pero en realidad están marcando realmente que ya no da para más, ya no da para más la mentira en el tema de la educación, no da para más. Como tú decías, el 6% lo estamos esperando. Claro. Bueno, tenemos escuelas que se llueven, Sí. que se caen los revoques. O sea, en los consejos de ministros, los niños le han reclamado a este gobierno por sus escuelas que se le caen los revoques, enchufes que patean porque están llenas de humedad. Tenemos las escuelas rurales despobladas, ¿por qué? ¿Pero por qué están despobladas? ¿Por qué? Porque hay un modelo que expulsa a la gente del campo. Ahí va. Y al expulsar a la gente del campo, expulsa también a las escuelas, las escuelas rurales, porque no hay alumnos. Perfecto. ¿Y cuál sería nuestro principal patrimonio y que está siendo enajenado hoy? Y el gobierno habla de integrar, integradora, integrada, ¿de dónde? ¿En qué momento estamos integrando a los jóvenes a la educación? Si tú decías, perdón. No, digo, volviendo al tema de las escuelas rurales, detrás de todo eso está la despoblación de la campaña, la enajenación de las tierras del Uruguay, ¿no es cierto?, y la consolidación de un modelo productivo de agronegocio y de no producción nacional. O sea, ahí también se está enajenando el patrimonio. Bueno, ¿no es cierto? Empecemos sin abandonar la educación, ¿no? Sin abandonar la educación, empecemos a analizar cuál es el principal patrimonio de una nación, de un país, de un grupo humano que vive en determinado territorio. Lo primero que se nos ocurre, ya no como partido político, sino como seres pensantes, el principal patrimonio es la gente, son los ciudadanos, son los seres humanos, y habría que empezar a hablar en qué situación están la mayoría de los habitantes de nuestro país, en qué situación humana, con cientos de miles de personas viviendo en asentamientos. Aumentó el número de personas en situación de calle. Exactamente. Con salarios de miseria en una cantidad enorme de trabajadores, con jubilados cobrando miserias. O sea, vos sabés que la otra vez me decía un compañero que no tiene nada que ver con nuestro movimiento político, ¿no? Pero la gente razona. Claro, por supuesto. ¿No? Decía, bueno, pero ¿qué pasa? En el tercer gobierno y todavía sigue siendo necesario un Mides. Sí. No es que se eliminó la pobreza extrema y que no, sigue existiendo eso. Y como han salido los datos oficiales, las cifras oficiales, la gente en situación de calle aumentó. Por otro lado, el vaciamiento mental que se le ha hecho desde el poder a la gente. Sí, mental y cultural, ¿no? Cultural y mental, ¿no es cierto? Vos ves a los jóvenes, por ejemplo, con un celular o una computadora, te la hacen de goma. Sí. Dale un texto para que te lo lea. Es tremendo, es tremendo. Digo, la situación a nivel de lo que se podría llamar la cuestión pedagógica, ¿no? Es tremenda. Hoy hay gente que entra a la universidad sin saber desarrollar y analizar un texto, ¿no? Algo que, y hay que decirlo, algo que cualquier trabajador en este país hace 30, 40 años atrás lo podía hacer sin haber pasado el sexto año de escuela. Lo hacía mi padre. Sin haber terminado la escuela. Lo hacía mi padre que fue hasta tercer año de escuela y después tuvo que salir a laburar. ¿Entendés? Entonces, eso, y nos vienen a hablar, y viene a hablar el gobierno a poner en el Día del Patrimonio el tema de la educación. Vuelvo a decir, es meter el dedo en el ventilador. Vos sabés que yo aceptaría esto de gobiernos blanco y colorado, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Al poder le sirve la gente, cuanto más ignorante, claro, más dominable. Seguro. Cuanto menos ignorante, por lo menos... Vaya si la educación es importante. Ahí está. Pero esperar esto de este gobierno que llegó con un discurso, ¿no es cierto? Que llegó con un discurso de izquierda, de que era un gobierno que iba a mover la raíz de los árboles, ¿no es cierto? Queda clarito que este gobierno se ha pasado a la derecha. Y tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? O sea, esa arrogancia de la ministra de Educación, esa forma de dirigirse a sus subalternos, para empezar, ¿no? De dirigirse a los maestros,
Bueno, eso no es, primero que no es de izquierda, ¿no? Pero además habla de una total insensibilidad de los problemas. Los meten abajo de la alfombra los problemas y ahora salen con toda una conmemoración porque festejen uruguayos sigue siendo la consigna, ¿no? Entonces vamos a festejar, va a haber 2.600 actividades, supuestamente va a haber 400.000 personas en la calle y está bien, pero la esencia del problema es lo que tapa la fiesta, ¿no? Vos sabés que yo no personalmente no estaría en contra de que se conmemorara un día del patrimonio, por supuesto, si tuviéramos un gobierno digno que gobernara a favor del pueblo, ¿no? Y un país próspero, pero, que José, se usaran sus recursos a favor del pueblo. Qué bueno sería, ¿no? Se conmina a la gente a ir a bibliotecas, a paseos, a monumentos. Que no está mal. Déjame desarrollar a teatros, en fin, una vez al año. Un verdadero gobierno popular, un verdadero gobierno de izquierda, tiene que darle la posibilidad al pueblo uruguayo, a los más humildes, de tener acceso a la cultura todo el año y cada día del año, empezando por las aulas de las escuelas. Y no se puede educar bien. Una maestra, un profesor, no puede educar bien cuando anda a las corridas, cuando tiene que trabajar en 2 y 3 lados para tener un salario digno para poder mantener una familia. Y a su vez, cuando llega a su casa, en la noche tiene que preparar las clases del otro día, a su vez, en el caso de las mujeres, ¿no? Atender a su familia y todas las cuestiones de la casa. Y el señor Mujica, expresidente de la República, salió diciendo hace unos años que las maestras trabajaban solo 4 horas. Eso es perversidad. Y tenemos que decirlo. Y yo no me voy a callar y seguiré hablando de esto, porque eso es ser perverso. Un hombre que nunca se educó, hablar de educación. Hablan porque tienen el poder, nada más que por eso. Yo totalmente de acuerdo contigo que es perversidad, porque no creo que sea ignorancia. No, es perversidad. Es sentarse en el poder y creerse grandes emperadores, como este presidente que tenemos ahora, que parece un emperador romano, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, es así, sí. Se rodea de sus lacayos y que son absolutamente obsecuentes, ¿no? Como la ministra de Educación. Nos gustaría estar hablando de algo más feliz. Claro. Pero ¿qué pasa? La verdad hay que verla de frente, por más que nos duela. Claro. Porque si no vemos la verdad, ¿cómo hacemos para cambiarla? Ahí está. Para transformar la realidad hay que conocerla a fondo. Ahí va. Y hay que verla. Es un concepto muy revolucionario. Exacto. ¿No? Ahora, antes de que se nos termine el programa, otro patrimonio importante, yo diría fundamental de un país, de una nación, es su tierra, sus recursos naturales. La tierra, el agua, los ríos. Yo me acordaba que se nos aprobó la extensión del mar territorial a casi 400 millas. Tenemos más agua hoy por hoy que kilómetros cuadrados de tierra. Somos más grandes. Ahora, ¿para qué? Para que vengan a depredar nuestra... ¿Dónde está la flota nacional? Itícola. ¿Dónde está la flota de pesca nacional? ¿Dónde está la marina mercante? Claro. ¿No es cierto? ¿Dónde está todo eso? Y lo mismo pasa con la tierra, José. Bueno, 50% de la tierra extranjerizada. Entonces, ¿de qué patrimonio estamos hablando? ¿De qué patrimonio estamos hablando? O sea, el patrimonio son las cosas palpables, reales. Me encanta ir a ver el teatro, me encanta ver los edificios. Ojo, que tampoco se restauran como se deberían restaurar algunos edificios, ¿no? Sí, es bastante pobre lo que hace el Estado para mantener, digamos, el patrimonio edilicio. Habría que ver el estado de repente que está la Biblioteca Nacional. Bueno. Me acuerdo sus funcionarios hace un tiempo atrás quejándose porque los estantes caían de musgo. Sí. Todo abandonado, el archivo Artigas, todas esas cosas. Sí. Habría que ver si eso se ha mejorado, si se ha arreglado, ¿no? Por parte de este gobierno. No sé. Eso es un patrimonio. Porque nuestra historia también es patrimonio. ¿No es cierto? Por eso es que venimos nosotros hablando de tanto del artiguismo, de todas esas cosas, porque ese también es el patrimonio que nosotros tenemos, que nos legaron. Claro, por supuesto.
Y Ahora. los valores morales Ujú. y los valores culturales que se transmiten de generación en generación a través, primero la familia. Y bueno, hoy tenemos familias disgregadas. ¿Y por qué? Porque han cambiado los tiempos. Es porque las políticas que se aplican hacen que la familia se divida. Tenemos Que los matrimonios no duren más de 4 o 5 años porque la situación económica y la situación de desesperanza general de desgaste. lleva a eso. Exacto. Hoy queremos tener todo mucho más rápido, muy rápido, y nos frustramos cuando no lo conseguimos, porque nos pintan los espejitos de colores. De acuerdo con eso que estás diciendo, cuando Mujica salía a hablar de que el consumismo, que estamos metidos en el consumismo, y él estaba en el gobierno. Y él permitía y fomentaba el consumismo. Sí, es que a veces porque las empresas multinacionales no entran porque son guapas y se meten en el país. Pero hay algunos, incluso senadores y diputados, que a veces se hacen los rebeldes como si no pertenecieran al gobierno o como no pertenecieran a la clase política, que es la que tiene la capacidad de cambiar las cosas. Como que están desde afuera, la ven y no están muy metidos adentro, ¿no? Entonces, digo, por eso nosotros queríamos el programa de hoy hacer esta reflexión acerca del patrimonio, de cuál es el patrimonio de una nación, el ser humano en principio. Nosotros, como revolucionarios, como gente de izquierda, pensamos el mundo a través, en primer lugar, poniendo en primer lugar al ser humano. Y en una nación y en un país el ser humano es el patrimonio fundamental. Y el segundo tema son los recursos naturales de esa. Y la educación es esencial en ese sentido. ¿Y qué le vamos a dejar a las generaciones? ¿Qué le vamos a legar a las generaciones que vienen con ríos contaminados? ¿No es cierto? La tierra extranjerizada. La tierra extranjerizada. Entonces, ese es el verdadero patrimonio que se está entregando. Claro. ¿Ah? Y bueno, creo que se nos ha ido el tiempo, me parece. Y hablando de Artigas, bueno, sí. En una frase que yo creo que resumió todo lo que hablamos en media hora: no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. En eso estamos nosotros. Estos no lo venden ni tan siquiera al precio de la necesidad. Eso lo venden porque ideológicamente están con todo esto. Por supuesto. Entonces, digo, como hacemos siempre al final de cada programa, nosotros reflexionamos, criticamos, y hoy fuimos duros, pero hay que ser duros, porque la realidad nos está tapando. Lo que pasa es que no hay que comérselo, los espejitos de color. Claro. Digo, hay que ver la realidad, hay que analizarla. Y llamamos a la gente a despertar, a darse cuenta que tenemos un país maravilloso, hermoso, y que no podemos dejar que nos roben ese patrimonio. Y como nuestro padre Artigas nos dijo, no podemos venderlo, y tenemos que luchar para que no lo vendan. Entonces, bueno, ese es el llamado a la gente. Acá estamos nosotros, vamos a seguir estando mientras podamos, y comunicados con la audiencia en todo lo que podamos conversar y disentir, como decías tú, o estar de acuerdo con nosotros. Aquí estamos a las órdenes. Muy bien. Y esto no se cambia de otra manera que no sea con organización y lucha. Y con lucha. Y vuelvo a repetir que me sentí muy esperanzado. Yo vengo bastante con bastante pesimismo, venía en estos últimos tiempos, pero digo, me sentí muy esperanzado a ver jóvenes movilizados. Muy bien. Porque en definitiva los jóvenes son los que hacen los grandes cambios, ¿no? Nosotros podemos transmitirles algunos valores, pero digamos la avanzada son ellos, y bueno, quedó demostrado que los jóvenes también piensan, y vaya que si les damos las armas para que piensen, bueno, todo lo que pueden hacer. Entonces un abrazo a la juventud uruguaya y el llamado también a ellos para que se sumen a la lucha, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta el próximo sábado, amigos. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Diputados junto al pueblo, las metas se irán logrando.
agua nos llegó al cuello y hemos perdido bastante. Aún hay tierra, hay semilla, a no esperar ni un instante. En cumplimiento del artículo 1 del decreto número